Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Imaginémonos cómo sería Jesús si estuviera hoy en el siglo XXI. Acuérdense que Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años. Obviamente la distancia histórica y cultural es mucha. Sería tal vez como algún personaje público que nosotros vemos en las redes sociales, o como un personaje de la farándula. Algunos piensan que sería de repente como un político de influencia o como un personaje diplomático que se moviera por algunas partes. O tal vez otros piensan que sería como un teleevangelista, esos predicadores que salen en internet con masas y cantidad de gente siguiéndole. ¿Sabes? Yo tengo la idea que Jesús no era como ninguno de esos. Al leer los relatos del Nuevo Testamento, yo tengo la idea que Jesús, por el contrario, era un hombre muy sencillo, era un hombre común, como tú, como yo, que tal vez pasaba inadvertido en primera instancia, pero que cuando escuchabas su voz, como dicen algunos de sus discípulos, tu corazón arde de alguna manera. Yo quisiera que en esta noche nos acerquemos de manera especial a un evento en la vida de Jesús que nos va a mostrar un Jesús así como el que te estoy diciendo. Que nos acerquemos a Jesús entrando en el huerto de Getsemaní. Justamente unas horas antes de ir al momento duro de lo que es la pasión, al momento difícil de la cruz. Y podamos reconocer a ese Jesús, cómo se expresa, cómo se muestra, cómo es en los momentos de crisis. La mayoría de personas dicen que a la gente la conoce realmente cuando está pasando dificultades y problemas. Y hoy más que nunca nosotros estamos pasando dificultades y problemas y lo que hay en nuestro corazón está saliendo naturalmente. Jesús está en un momento difícil de su vida. A unas escasas horas de pasar por la muerte, de la pasión y la cruz, para pasar por los momentos más dolorosos de la vida de cualquier ser humano. Y Él muestra su corazón. Pero ¿qué te parece si antes de poder empezar, inclinamos nuestra cabeza y oramos a Dios para que sea Él quien nos hable al corazón? Un instante oramos, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias. Gracias en esta noche por tu palabra, que nos habla, que nos ilustra, que nos enseña, que ahora nos muestra a Jesús en el huerto de Getsemaní. A Jesús con un corazón débil, frágil, pero Jesús enseñándonos también de nosotros y de nuestra debilidad. Ayúdanos a aprender de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 32 al 34 para empezar la narración de nuestra historia. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Dice que al llegar a un lugar llamado Getsemaní, después de la cena y el tiempo de comunión que había tenido con sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Aquí Jesús, en primer lugar, se muestra débil y frágil, preocupado y cargado ante sus discípulos. Él invita a sus discípulos a orar. Mira el versículo 32, dice: siéntense aquí. Dice el versículo 33, dice que comenzó a entristecerse, en un momento empezó a sentirse triste, a sentirse angustiado, y en el versículo 34 les dice, ya no solamente lo siente y se expresa en sus facciones y en su rostro: siento en el alma una tristeza de muerte. Versículo 34, siento en el alma una tristeza de muerte, quédense aquí y manténganse despiertos. Lo que está pasando es que Jesús sabe que está a unas horas de ir a morir en la cruz. Y sabe que ese periodo de muerte en la cruz, ese momento de sufrimiento en la cruz, iba a ser terrible. Iba a ser el momento más impactante y difícil que tenía que vivir en su vida.
Jesús en este momento, en el momento más difícil de su vida, más consciente de dolor y dificultad, junto a sus discípulos, y Él se muestra auténtico y transparente ante los suyos. Se muestra débil, se muestra abierto cuando es necesario. Él había sabido en algún momento mostrarse poderoso, había caminado encima del mar, había detenido las tormentas, había sanado a los enfermos, incluso resucitado a Lázaro. Pero ahora se encuentra débil, se encuentra triste, angustiado. La muerte está llegando. Él sabía que era el momento más difícil de su vida. Jesús no llama a sus discípulos y se presenta con una imagen falsa de poder y de gobierno. No les dice, no, todo está bien, no se preocupen, yo sé cómo van a ir las cosas, todo va a pasar bien. No les dice eso. Más bien por el contrario, Él les dice que el texto nos dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Él siente ansiedad, tiene episodios de ansiedad y dolor porque sabe que lo que viene no va a ser fácil. Ya que encontramos la imagen de ese Jesucristo hombre, dispuesto a sufrir y a morir en la cruz, porque sabía que era necesario para pagar el precio de los pecados de los hombres. ¿Qué diferencia de los líderes de hoy, de los personajes de hoy en día que se presentan no incólumes ante los problemas y las dificultades, que disimulan sus defectos e incluso con engaños y mentiras falsean su vida, presentándose como victoriosos y triunfadores frente a todo, sin temores y sin angustias? Jesús era transparente, no ocultó sus momentos de dolor, no ocultó sus momentos más difíciles y menos a los que estaban cerca de Él. Por el contrario, los llama y los invita a que le acompañen, a que estén junto con Él en este tiempo. El autor de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 7, dice que cuando Cristo vivía acá en la tierra, con gran clamor y lágrimas, incluso con gritos, suplicaba acerca de este momento. Esto daría a entender que en este momento de crisis la oración de Jesús era un clamor con voz en alto, diciendo, Señor, viene un momento difícil y no sé qué voy a hacer. Getsemaní era justamente la imagen del hombre frente a la muerte, frente a la crisis. Como está pasando hoy en día, en tu vida y en la mía. Como está pasando hoy en día ante la sociedad, como Dios ha permitido que hoy en día vivamos un momento de crisis, de ansiedad, de angustia, donde la gente tiene miedo de enfermarse, tiene miedo de morir. Y no es que significa que a Jesús no le importaba morir, Él sabía que tiene vida eterna, pero como hombre sabía que el dolor también es difícil. Jesús es un ejemplo de honestidad, de transparencia para cada uno de nosotros, de aceptación del dolor y del sufrimiento, que significaba la obediencia del Padre. Un ejemplo de mostrar su naturaleza frágil y débil cuando tenía angustia y cuando tiene temor. ¿Cómo haces tú en tu casa, por ejemplo? Le dices a tu esposa, a tu esposo, le dices, sabes, tengo temor de que nos enfermemos. O de repente estás disimulando y no nos va a pasar nada, nosotros somos jóvenes. Oh, yo estoy tomando esta medicina, estoy tomando la otra y no me va a pasar nada. ¿Tú crees eso? Presentas una imagen de triunfo inapropiada, equivocándote sin ser consciente de que tu vida no está en tus manos, sino en las manos de Dios. Aquí Jesús está mostrándose frágil y débil ante sus discípulos como una primera señal de que era un hombre. Pero vamos a una segunda señal de que era un hombre. Jesús se muestra débil, ya no solo ante sus discípulos, sino ante el Padre. Mira los siguientes versículos, 35, 36. Mira los siguientes versículos aquí en el mismo pasaje. Después de que les dice, siento el alma triste de muerte, quédense así, aquí y manténganse despiertos, versículo 34, dice que se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró, que de ser posible no tuviera que pasar por este momento. Decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mira, qué interesante que ahora ya no solamente se muestra débil ante sus discípulos, sino se muestra débil y frágil ante Dios el Padre.
Y esto nos habla de dos aspectos. Primero, que establece su relación y dependencia natural con Dios. Mira los detalles. Él busca al Padre y se postra en tierra y ora. Versículo 35, postrándose en tierra, dice, oró. Muestra su cercanía, su amor, su vínculo, su confianza con el Padre. Él le dice, Abba Padre. Y esa palabra Abba Padre en realidad es una frase aramea que se usaba en las familias con mucha confianza, donde prácticamente le está diciendo papito querido, padrecito amado, padre querido. Era una palabra de afecto, era un vínculo de afecto, un vínculo de intimidad, que cualquiera no le decía a cualquiera no le decía padre, él está diciendo papito querido, un vínculo de cercanía. Y no solo eso, finalmente presenta su angustia, la angustia que está cargando su corazón. Si es posible, no tuviera que pasar por este momento, dice el versículo 36. Pero que no sea lo que yo quiero. Mira lo interesante, porque Jesús está diciéndole que Él no vive las crisis aislado de Dios. No vive su vida separado de Dios. Él no vive alejado de lo que Dios el Padre quiere. Por el contrario, lo que nos está diciendo aquí es que Él tiene una relación cercana y personal con Dios que se hace real y manifiesto en el momento de crisis. Esta intimidad, este Abba Padre, esta cercanía, Padre querido, papito lindo, es justamente esa expresión de lo que Dios está haciendo para Él. Y es lo que está haciendo Jesús, mostrándose débil ante Dios y diciendo, Padre querido, ayúdame. Es lo que Él enseñó en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, cuando Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y por alguna razón extraña, nos hemos vuelto autónomos e independientes. Y hemos aislado a Dios de nuestras vidas y hemos separado nuestro mundo religioso de nuestro mundo diario, familiar y laboral. Y vivimos un mundo independiente con nuestros problemas y decimos que Dios no se mezcla en eso. Y ese es justamente el gran error que cometemos. Porque Dios es parte de mi vida integral. Y si yo soy profesional, si yo soy padre de familia, Dios tiene que participar de esa parte de mi vida como profesional o como parte de mi vida como padre de familia. Jesús había aprendido, siendo Dios, a ser dependiente de Dios. Según lo que nos enseña la palabra, Él había aprendido a que solo no podía. Y en este momento, sabiendo que la crisis viene, sabiendo que el dolor viene, Él inclina su cabeza y le dice, Padre querido, Padre necesito, Padre amado, Padre querido, papito lindo, ayúdame, ayúdame. Necesito pasar esta crisis. Jesús entendía las limitaciones que el cuerpo humano les traía. Jesús entendía las debilidades de vivir en esta carne y sabía el dolor que venía en esta vida. Tú y yo no tenemos el futuro comprado. Tú y yo no tenemos seguridad de nada. No solamente podemos enfermarnos del virus que nos está invadiendo hoy en día, podemos enfermarnos de cualquier otra cosa. Nuestro cuerpo puede caer enfermo el día de mañana. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Quejarnos ante Dios o depender de Dios? Pero hay un segundo aspecto, porque dijimos dos. No solamente su cercanía con Dios, donde le dice, Abba Padre, sino es su rendición, su actitud voluntaria de rendirse ante Dios. Mira, Él expresa lo que hay en su corazón. Le dice en el versículo 35, de ser posible no tuviera que pasar por este momento. Jesús no era un orate que quería ir a la cruz y morir y derramar su sangre como si eso fuera lo que lo hiciera maravilloso. Getsemaní nos muestra que Jesús tenía miedo al dolor, que Jesús sufría frente al sufrimiento del dolor que iba a pasar. La diferencia era muy clara. Él estaba dispuesto, muy dispuesto, a no hacer lo que Él quería, sino lo que Dios quería. Por eso le dice, para ti todo es posible, le dice en el versículo 36, aparta de mí esta copa. Pero termina diciéndoles,
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y creo que ahí está una de las grandes señales de la grandeza de Cristo. Dice el texto que siendo en forma de Dios, no temió hacerse como hombre y someterse a Dios Padre. Creo que está la grandeza de Cristo, de saber decirle: Dios, no quiero, pero haz tu voluntad y no la mía. Y creo que ese es el ejemplo que nos deja en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque a veces nosotros tenemos una imagen tan divina de Jesús y nos olvidamos de esa imagen tan humana de Jesús, que finalmente nos olvidamos que Jesús era hombre y tenía miedo al sufrimiento. Y Jesús tenía miedo al momento de sufrir. Y definitivamente él estaba pasando un momento difícil. Sabía que venía el dolor, pero termina diciéndole: Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Te has puesto a pensar que la voluntad de Dios es lo que Él quiere para tu vida? Yo sé que hay muchas preguntas el día de hoy. La enfermedad nos ha golpeado. Tenemos todos amigos, familiares y gente muy querida, muy cercana a nosotros que ha partido. Y algunos han partido sin esperanza y con dolor. Y esas preguntas en nuestra mente nos hacen pensar: ¿por qué? Y la Biblia nos dice que Dios es bueno y bueno en gran manera. Y Dios ha permitido esto porque es su voluntad. Él nos está enseñando a vivir en humildad. Nos está enseñando a vivir en dependencia. Nos está enseñando a voltear hacia Dios y, como Jesús, decirle: Señor, no lo que yo quiero. El hombre no puede dominar las cosas de este mundo. El hombre simplemente tiene que aprender a someterse a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a rendirle nuestros derechos a Dios y decirle: Señor, no se haga lo que yo quiero. Señor, yo no quiero sufrir. Señor, yo no quiero enfermarme, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Termino ya con la última parte. Vamos a la última parte, al versículo 37 y 38 del pasaje, que nos ilustra la última enseñanza de Jesús. Dijimos la primera: Él se muestra débil ante sus discípulos. La segunda: se muestra débil y dependiente ante Dios, su Padre. Pero ahora, en este tercer nivel, Él muestra nuestra debilidad, nuestra flaqueza e incapacidad. Mira el versículo 37 siguiendo en nuestra lectura. Después que Él le dice: Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Él volvió luego donde estaban sus discípulos, versículo 37, y los encontró dormidos. Y entonces le dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Luego, una vez más, se retiró a orar y volvió por segunda vez y los volvió a encontrar dormidos. Estoy resumiendo lo que dice el texto, tú puedes seguir leyendo hasta el 42. Y una tercera vez más volvió a irse a orar y regresó y los volvió a encontrar dormidos. Dice que sus ojos se caían de sueño, Y acá Jesús está enseñando una verdad que a la mayoría de nosotros no nos gusta aceptar ni entender. Jesús dice muy claramente: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús había llevado a Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos más cercanos, sus amigos más íntimos, su gente más cercana a su vida. Lo habían visto transfigurarse, lo habían visto levantar a Lázaro, lo habían visto hacer milagros. Incluso Pedro había caminado encima de las aguas. Y ahora no podía velar unas horas con Jesús. Claro, Pedro no sentía la angustia de la muerte. A pesar que Jesús le había dicho que él tenía que ir a Jerusalén y morir, Pedro no lo había entendido. No sabía que se venía la muerte de Jesús y se dormía. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de nosotros hemos prefigurado que el concepto de carne significa pecado sexual. Y si tú lees en el contexto del pasaje, absolutamente nada te hace pensar en un concepto de pecado sexual. Porque la carne de la cual Jesús está hablando es nuestra naturaleza humana pecaminosa.
nuestra naturaleza caída que tiende al descuido, al desorden, a la desobediencia, al abandono de las cosas de Dios. Ellos se habían olvidado de su propia debilidad y se daban cuenta que no podían orar y se quedaban dormidos. Por eso es la insistencia de Jesús de decir, velen y oren, estén despiertos, cuidándose, vigilando, porque la carne es débil. Y la carne era eso, la soberbia, el egoísmo, el orgullo, que a veces nos hace autónomos e independientes. Pedro, Jacobo y Juan estaban envueltos de eso también. El Espíritu todavía no había venido a sus vidas. Todavía estaban envueltos de esa naturaleza caída, como tú y como yo lo estamos. Y que a veces nos sentimos autónomos e independientes y no podemos y no sabemos cómo hacerlo. Y aquí está entonces la clave de la enseñanza de Jesús frente a nuestra debilidad. ¿Cuántas personas conoces tú que han intentado seguir los caminos de Dios, que han luchado por seguir los caminos de Dios y después del primer año, el segundo año, el tercer año, han abandonado los caminos de Dios? ¿Te das cuenta que es difícil? Porque Jesús está diciendo, el Espíritu está dispuesto. Es decir, tú quieres, la voluntad quiere. Yo digo, sí, Señor, yo te voy a apoyar, yo voy a seguirte. Pero mi carne es débil. Mi naturaleza humana me tiende al error, me lleva al pecado, me lleva a la desobediencia, me lleva a negar a Jesús, me lleva a olvidar mis deberes cristianos, me lleva a dejar de lado lo que Dios quiere para mí. Por eso es importante mirar a Getsemaní, porque está el ejemplo de Cristo, un hombre sujeto a Dios, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Donde tú y yo tenemos que aprender a estar sujetos a Dios. Y donde aprendemos que a pesar que yo pueda haber acumulado años de vida cristiana, todavía mi carne es débil. Me hace incapaz de obedecer los estatutos de Dios como a Dios le agrada. Nos sobreestimamos, creemos que podemos, creemos que somos capaces, creemos que vamos a llegar, creemos que la vida cristiana se lleva con buena voluntad, cuando tiene que haber sujeción, entrega y obediencia a Dios. Déjame contarte una pequeña historia cortita nada más de algo que me tocó vivir en algún momento de mi vida. Cuando yo me entregué a Cristo tenía 18 años. Y lo hice con un grupo de 5 amigos. Entre ellos había uno de ellos, Jorge, efusivo, entusiasta, un joven hermoso, amigo de muchos años, habíamos hecho muchas cosas juntos y ahora llegamos a los pies de Cristo juntos. Él fue uno de los que me llevó a los pies de Cristo. Yo recuerdo que una de las cosas que me llamaba la atención era su fervor, su cercanía, su amor a Dios. Pero a los 6, 7 meses aproximadamente de la vida cristiana, Jorge empezó a descuidar su vida de fe. Y cometió equivocaciones, errores, y empezó a alejarse un poco de Dios. Y él era amigo del barrio, nos veíamos siempre y dejamos de verlo. Ya no en el barrio, se iba a la universidad, ya no lo veíamos, se desaparecía. En la iglesia tampoco lo veíamos, con los amigos tampoco, en las reuniones del grupo tampoco. Y se empezó a alejar de Dios, como que la marea lo llevó lejos. Pero yo me acuerdo que a la vuelta de unos meses, yo llegaba en la noche de la universidad o de la iglesia, llegaba en la noche caminando y me encontraba con Jorge también que llegaba. Y nos sentábamos en la vera de la vereda, en el camino, y me preguntaba, ¿cómo están? Bien, le digo, estamos ahí, ¿cuándo vienes? Sí, mira, el domingo voy. Y me preguntaba, ¿y cómo está fulano? ¿Y cómo está mengano? ¿Y cómo está sotano? Y luego me decía, ¿sabes, Gastón? Yo quiero volver a Dios, yo quiero acercarme nuevamente a Dios. Y me decía, ora por mí, me decía, ayúdame, mira, yo voy este sábado, yo voy este domingo. Y me acuerdo que casi una vez a la semana nos encontramos, por lo menos, a veces más. Y siempre me decía, este domingo voy. Y nunca iba. Y me decía, yo voy a llegar. Y nunca llegaba. Pasaron los meses, pasaron los años. La vida de Jorge se enredó cada vez más, porque sin Cristo nos enredamos muchas veces en nuestras propias decisiones, porque separados de Él no podemos hacer nada, porque haciendo nuestra voluntad nos equivocamos y Él se equivocó.
Y cada vez que yo lo veía, lo ubicaba, lo llamaba, me decía lo mismo, sí, no te preocupes. Y lo peor, ¿sabes qué? Que yo lo miraba a la cara y lo veía honesto. Hasta con lágrimas en los ojos me decía, yo quiero volver. Y nunca volvió. Yo iba a Tacna con mi familia a servir en la iglesia de Tacna, y él vivía en Tacna en esa época, y yo sabía, habíamos quedado para encontrarnos, y en los días que yo me mudaba, él viajó de Tacna a Arequipa y tuvo un accidente y murió. Ya no lo pude volver a ver. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no sé cuántas veces le has hecho promesas a Dios. Yo no sé cuántas veces le has ofrecido a Dios que lo vas a seguir. Dios no quiere promesas. Dios quiere actitudes de tu corazón. Y yo quiero invitarte en esta noche a que tú mires a Jesús. Ese Jesús de Getsemaní. Ese Jesús que oraba, si es posible, pase de mí esta copa. Frágil como tú y frágil como yo, pero dependiente de Dios, porque en Dios está la fuerza. Y que te acerques a Dios a través de Cristo y que le digas, Señor, ayúdame a buscarte, ayúdame a estar cerca de ti, ayúdame a cumplir tu palabra, a obedecerte, a no hacer mi voluntad, sino a hacer la tuya. No sé si te animas esta noche. Tú lo puedes hacer a solas, en tu cuarto, en un momento a solas, tú y Dios. Él te escucha por su Espíritu Santo y te va a ayudar. ¿Qué te parece si oramos un instante? ¿Me permites orar por ti? Permíteme tener una palabra de oración por ti, reafirmando que en tu corazón hay ese deseo de buscar a Dios. Padre Santo, gracias te damos. Y te rogamos por cada una de las personas que escucha tu palabra y que quiere acercarse a ti. Ayúdales tú, bendíceles tú, dales la gracia de obedecerte y hacer tu voluntad. Yo los pongo en tus manos. Oro por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, si quieres acercarte a Dios, hay unos números acá abajo, números de contacto de la iglesia. Búscanos. Tenemos jóvenes, adultos, varones, matrimonios, mujeres. Podemos ayudarte a que te acerques más a Dios. Que el Señor te llene de bendición.